Y hola, 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 aquí estamos de vuelta. De regreso haciendo live de TikTok. Hace un momento hice como una prueba para ver si se escuchaba y si se escucha. Yeah, bendito sea el creador del universo. Bendito sea el Señor eterno, Rey de reyes, Señor de señores, a quien le debemos todo. Bendito seas, Hashem, Adonai Sabaoth, Señor Dios de Israel y la humanidad. Señor Dios de los ejércitos de Israel y la humanidad, bendito seas. Y aquí estamos con el gusto de siempre. Si hacía rato que no hacía live de TikTok, y gracias a los que están uniéndose y que están escuchando a este siervo del creador del todo. Y pues vamos a platicar sobre pues la palabra de el Altísimo. Un tema bien interesante y bien profundo. Porque el pasado fin de semana, el reciente, concretamente en el día sábado, que se leyó doble porción de la escritura, ahí con los hermanos hebreos, los hermanos judíos, doble porción de la lectura del libro Levítico, el tercer libro del Pentateuco, de la Torá. El tercer libro de la Biblia, Levítico. Los capítulos 13 y 14 que en resumidas cuentas nos habla sobre la ley de la lepra. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué ese procedimiento se tiene que hacer cuando de repente aparecen manchas y piel blanquiza pues en el cuerpo de la gente? O sea, ¿qué se hace cuando hay lepra en la piel? Pero también no solo en la piel, sino también en las cosas, en la ropa, en las casas. Y es todo un procedimiento el que se tiene que hacer. Primero, si hay sospecha, y luego ya cuando se confirma o se descarta, ¿qué hay que hacer? Y en todos los casos, pues hay un protocolo que establece el creador de qué se tiene que hacer cuando hay lepra, tanto en la piel de la gente como en sus pertenencias, concretamente en la ropa, las telas y en las casas. Pero no solamente queda ahí, no solo queda ahí. La sabiduría hebrea ha explicado que el origen de la lepra es espiritual. ¿Y de dónde viene? No es por causas externas, no. La lepra viene por temas internos y es concretamente por lo que decimos, por las palabras. Las palabras maliciosas son las que producen la lepra, pero primero se manifiesta en las casas con las manchas. Luego se manifiesta en la ropa, igual con las manchas. Y al final empieza a afligir en el cuerpo, ya en la piel. Y de hecho, el maestro Yeshua HaMashiach, o sea, Jesucristo, habló de esto varias veces en los evangelios. Y podemos incluso irnos a lo que dice el Señor eterno, en este caso Yeshua, en los evangelios de Mateo, capítulo 15, del versículo 1 al 20, y Marcos, capítulo 7, del versículo 1 al 23. Bueno, antes de continuar, nada más hago un paréntesis y saludo a todos los que me están viendo. Hola, 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 hola. Gracias a todos los que me siguen y me seguirán. Gracias, gracias, gracias. Y gracias por escucharme. Bueno, entonces continúo. ¿Qué nos dice Yeshua, Jesucristo, en el Evangelio? Concretamente en Mateo 15, que habla sobre lo que es la pureza interior. Y es que aquí va muy ligado al tema de la lepra. Dice Yeshua en este evangelio, en el capítulo 15 de Mateo, de Matillahu, del 1 al 20, dice así:
En ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén, Jerusalén, para ver a Yeshua. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición?, le preguntaron. ¿No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Yeshua les respondió: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres. Entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. ¡Hipócritas! Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Luego, Yeshua llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Yeshua contestó: toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz, así que no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Entonces Pedro, Kefa, le dijo a Yeshua: explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. ¿Todavía no lo entienden?, preguntó Yeshua. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca, pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso los contamina, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que los contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Palabra de Yeshua, de Jesucristo. Bueno, tampoco es una invitación a que comas cualquier cosa con las manos sucias y que te expongas a que te enfermes. No, tampoco. También no hay que ser tan imprudentes. Pero lo importante aquí es lo que uno dice desde el corazón, que es justamente lo que se menciona en Levítico 13 y 14, acerca de que la lepra surge a partir de lo que se dice, y es que si uno habla cosas malas y las pronuncia en voz alta y la reitera constantemente, el corazón se endurece y se contamina aún más. De esto nos habla el tema de la impureza y la lepra. Y de hecho, ya en la misma escritura, en el mismo Pentateuco, en la Torá, concretamente en el libro de Números, que es el siguiente libro después de Levítico, en Números capítulo 12, es todo el capítulo 12, nos cuenta de lo que le pasó a la hermana de Moisés y Aarón, su hermana Miriam o María. ¿Qué fue lo que le pasó a Miriam o María? Vamos a Números 12.
Es un pasaje cortito, así que lo voy a leer completo. Dice, Números 12. Y Miriam y Aarón hablaron contra Moisés, contra Moshe, a causa de la mujer Cusita o Cushita de Cush, Etiopía, que él había tomado por mujer. Y dijeron, ¿acaso únicamente con Moshe habló el Eterno? También habló con nosotros. Y el Eterno oyó eso. Y Moisés era un hombre muy humilde, más que todos los hombres de la tierra. Y de pronto el Eterno le dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salid los tres al tabernáculo. Y los tres salieron. Entonces el Eterno descendió en la columna de la nube y se detuvo a la entrada del tabernáculo. Llamó a Aarón y a Miriam, que se aproximaron presurosos. Entonces les dijo, escuchad mis palabras. Si hubiera un profeta entre vosotros, yo, el Eterno, me haría conocer a él en una visión y le hablaría en un sueño. No es así con mi siervo Moisés, que me es fiel en gran manera. Con él hablo cara a cara, en visión clara y no con acertijos, y él contempla la imagen del Eterno. ¿Por qué entonces os habéis atrevido a hablar contra mi siervo Moshe? Se encendió la ira del Eterno contra ellos y se retiró. Y cuando la nube se retiró del tabernáculo, he aquí que Miriam se convirtió en leprosa, blanca como la nieve. Y Aarón, al ver que estaba leprosa, le imploró a Moisés, Señor mío, haz que no sea castigada por el pecado cometido al obrar imprudentemente. No sea ella como muerta, como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre con su carne medio consumida. Clamó entonces Moshe al Eterno, te ruego, oh Dios, que le devuelvas la salud. Y le dijo el Eterno a Moisés, si su padre lo escupiera en el rostro, ¿acaso ella no se avergonzaría 7 días? Sea encerrada pues durante 7 días fuera del campamento, y después será recibida. Y Miriam fue encerrada durante 7 días fuera del campamento, y el pueblo no se fue hasta que Miriam fue traída de nuevo, sana. Y después el pueblo se fue de Aserot y acampó en el desierto de Parán. Nada más hay que recordar que en el contexto estaban los israelitas en el éxodo, camino hacia la tierra prometida, solo que ya estaban en la condena de tener que, pues, peregrinar por el desierto durante 40 años. Y todo por incredulidad. Y bueno, entre las leyes levíticas sobre la lepra, pues está que el que es declarado impuro, o sea, con lepra, e incluso el que tiene sospecha de lepra, se tiene que apartar, tiene que hacer como una cuarentena, que en este caso es con 7 días. Bueno, el que tiene más, el que sí tiene lepra, ya confirmada, puede durar un poco más de tiempo. El que tiene sospecha, ese sí que se quede 7 días, aunque puede extenderse más. Será más para confirmar si se quita o se mantiene o se extiende. En este caso con Miriam, lo que sucedió fue que, pues, porque habló contra su hermano, Dios permitió que él fuera afligida con lepra por hablar envidiosamente de su hermano, y le vino la lepra. Pero luego dijo el Creador que sea apartada 7 días y luego vuelva. Y así fue, pasaron los 7 días, regresó Miriam ya limpia de la lepra. Ese fue su castigo y redención. Es exactamente lo que mencionaba Yeshua en los evangelios de Mateo y de Marcos. Marcos, que era en el capítulo 7. Marcos 7, desde el versículo 1 hasta el 23. Justamente. Ahí vamos a volver a leer, en este caso, lo que dice Yeshua. ¿Qué le dijo Yeshua a la multitud? Dijo así, en Marcos 7, desde el versículo 14. Luego Yeshua llamó a la multitud para que se acercara y oyera.
Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Yeshua entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear. ¿Ustedes tampoco entienden?, preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Y vemos que en el caso de la hermana de Moisés, Miriam, ella se contaminó desde el corazón cuando hizo su proclamación envidiosa en contra de Moisés, diciendo, ¿y por qué nada más a él le habla a Dios Altísimo cuando también nos puede hablar a nosotros? Háblalo con nosotros. Casi quejándose y mostrando envidia. Y el Señor eterno, que todo lo ve y todo lo oye, incluso ve y escucha lo que dice y siente el corazón, lo que dice y siente la mente humana, corazón y mente humana. Todo eso lo ve Dios, todo eso lo escucha Dios y actúa en consecuencia. El que peca contra el Creador paga las consecuencias. Si no, pregúntenle a Adán y Eva qué pasó cuando les dijo, no coman el fruto prohibido o si no morirán. Que ciertamente no murieron instantáneamente, pero ya quedaron condenados. Y así se condenó también a la humanidad, porque desde entonces la maldad está en el ADN del ser humano. Tristemente. Pero pues, hay redención. De hecho, esto se vio de nuevo en el Antiguo Testamento, concretamente en el libro de los Reyes, Segunda de Reyes, en el capítulo 5, ya contando la historia del profeta Eliseo, el sucesor del profeta Elías. ¿Qué pasó con Eliseo? Pues que lo fue a buscar un capitán asirio llamado Naamán, quien estaba afligido por lepra. Le habían dicho, Eliseo es un profeta, es un hombre de Dios, puede devolverte la salud. Y allá va Naamán a buscar a Eliseo en Israel. Solo que Eliseo no lo recibió directamente, sino que lo recibió a través de su criado, Giesi. Y mediante su siervo fue que le dio la indicación a Naamán sobre cómo curarse de la lepra. ¿Y cuál fue la indicación de Eliseo? Que él a su vez consultó con el Creador. Pues le dijo a Naamán, para sanarse de la lepra hay que bañarse 7 veces en el río Jordán, en el Jardín. Solo que a Naamán, pues esa idea no le cuadró. Dice, no le pareció adecuado eso de bañarse en el río Jordán. Porque decía, los ríos, ¿qué acaso los ríos de mi país no son mejores? Vamos a leer ese fragmento. Dice Segunda de Reyes, capítulo 5, desde el versículo 11. En sí todo el pasaje es desde el 1 al 14, lo de la sanación de Naamán. Pero vamos desde el 11 hasta el 14, un poquitín más. Pero Naamán se retiró airado y diciendo,
He aquí que pensaba que él saldría a mi encuentro e invocaría el nombre del Eterno, su Dios, y agitaría su mano frente al lugar y sanaría así al leproso. ¿No son acaso el Habana y el Parpar, los ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría lavarme en ellos y salir limpio? Se volvió pues airado, pero sus siervos se acercaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna cosa difícil, ¿no la habrías hecho? ¿Cuánto más entonces si te dijo, lávate y serás limpio? Entonces bajó y se sumergió 7 veces en el río Jordán, conforme a lo que había dicho el hombre de Dios, y su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio. Y volvió el hombre de Dios, él y todos sus acompañantes. Vino, se detuvo ante él y le dijo: He aquí que sé que no hay Dios en toda la tierra más que en Israel. Te ruego, por lo tanto, que aceptes un presente de tu siervo. Pero respondió Eliseo: Como que vive Dios, a quien sirvo, no he de recibir nada. Y bueno, quería Naamán recompensar a Eliseo, pero él dijo que no. Sin embargo, aquí pasamos a otra parte de la historia, porque Giesi fue el que ahora pecó. Al ver todos los tesoros que le quería dar Naamán a Eliseo en gratitud por haberlo sanado en nombre del Altísimo, y que no lo aceptó, pues le vino la avaricia a Giesi. Y de hecho, desde el versículo 19, 20 más bien, en Eliseo despidió a Naamán, le contestó Eliseo: vete en paz. Y así se despidió de él. Eso es en el versículo 19, Segunda de Reyes 5, 19. Y luego el 20, que este es el punto medular. Pero Giesi, el siervo de Eliseo, hombre de Dios, dijo para sí: He aquí que mi señor ha rechazado recibir lo que había traído Naamán, este arameo, pero vive el Eterno que de seguro yo correré tras él para tomar algo de él. Así Giesi fue en pos de Naamán, y cuando Naamán vio que alguien corría detrás de él, bajó de su carro para ir a su encuentro y preguntó: ¿Está todo bien? Contestó Giesi: Todo está bien, mi señor. Todo está bien. Mi señor me ha enviado diciendo: He aquí que acaban de venir a mí desde la serranía de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, y te ruego que les des un talento de plata y 2 mudas de ropa. Y respondió Naamán: Confórmate con 2 talentos. Le instó a todos 2 talentos de plata en 2 talegas con 2 mudas de ropa, y las colocó sobre sus 2 siervos, sobre 2 de sus siervos, quienes los portaron delante de él. Y cuando llegó al monte, se los sacó de las manos de ellos, los guardó en la casa y despachó a los hombres, que se fueron. Pero él entró y se detuvo ante su señor, y le preguntó Eliseo: ¿De dónde vienes, Giesi? Y respondió este: Tu siervo no fue a ninguna parte. Y Eliseo le dijo: ¿Acaso no iba mi corazón contigo cuando el hombre se volvió de su carro para ir a tu encuentro? ¿Acaso era el momento de recibir dinero, vestiduras, olivares, viñedos, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por lo tanto, la lepra de Naamán se aferrará a ti y a tu progenitura para siempre. Y se retiró Giesi de su presencia, siendo un leproso tan blanco como la nieve. Todo por ambicioso, todo por avaro. Y eso le pasó a Giesi. Así como a Miriam la afligió la lepra por hablar envidiosamente contra su hermano Moisés, Giesi se contaminó de lepra por tener envidia y encima mentir, porque le preguntó Elisha le preguntó: ¿dónde estabas? ¿Por qué saliste? Y dice: no fui a ninguna parte. para acabarla de amolar, mintiendo. O sea, pecando y pecando contra el Señor eterno, y pues viene la lepra. La afligió así la lepra.
Es lo que decía Yeshua. Del corazón viene lo que contamina al ser humano. Porque el corazón es malvado. Ya es malo de por sí, desde la caída de Adán y Eva en el Edén. El corazón es malvado y cuando empieza a surgir la maldad del corazón, se contamina el resto del cuerpo, el corazón se endurece y se vuelve más y más pecador el ser humano. Es triste y lamentable, pero así es. Y pues, así como ocurrió con el tema de Miriam por envidia, el tema de Giesi por ambición excesiva, por avaricia, pero también está el tema de el orgullo. La escritura dice que Dios rechaza y resiste a los orgullosos. Que el mismo Cristo lo había dicho en esos pasajes de Mateo y de Marcos acerca del orgullo, refiriéndose a los fariseos y citando al profeta Isaíahu, en Isaías 29, capítulo 29, vamos para allá. Isaíahu 29, del 13 al 14. 29. Aquí está Isaías. Dice el Señor Eterno a través de su siervo, el profeta Isaías. Dijo el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con su boca y me honra con sus labios, pero ha alejado su corazón de mí y su temor de mí es un mandamiento de hombres aprendido de memoria. He aquí pues que haré nuevamente una obra maravillosa y asombrosa. La sabiduría de sus sabios perecerá y la prudencia de sus hombres prudentes se ocultará. Esa fue la advertencia de Dios a través de su profeta Isaíahu, o sea, Isaías. Porque también el orgullo, el sentirse que está uno sobre Dios, es orgullo, es arrogancia. Por eso fue que le dijeron los fariseos a Yeshua: ¿y por qué tus discípulos no hacen lo que dicen nuestras tradiciones? Como si esas tradiciones fueran mejores o superiores a los mandamientos, a los propios mandatos de Dios. ¿Cómo es posible eso? Por orgullo, por arrogancia, por poder. Y también eso causa lepra, una lepra espiritual. Y vemos que pues la lepra no es definitiva. Vemos que ha habido sanaciones. Se sanó Miriam, se sanó Naamán, pero el propio Cristo sanó leprosos. Hay en dos pasajes de los evangelios, en Mateo 8 y en Lucas 17, están las historias de cómo Yeshua, Hamashiach, Jesucristo, sanó a leprosos. En Mateo 8, vamos para allá. Mateo capítulo 8, del versículo 1 al 4, nos cuenta de cómo sanó a un leproso en solitario. Dice la escritura así, Mateo 8, del 1 al 4. Al bajar Yeshua por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Yeshua extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante, la lepra desapareció. No se lo cuentes a nadie, le dijo Yeshua. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Y eso por un lado. Y luego vemos en Lucas 17, del versículo 11 al 19. Ahora Yeshua sana
a un grupo de leprosos, a 10 hombres con lepra. Dice así la escritura, Lucas 17, desde el versículo 11. Mientras Yeshua seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia, gritando, ¡Yeshua, maestro, ten compasión de nosotros! Yeshua los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Yeshua y exclamó, ¡alaben a Dios! Y cayó al suelo a los pies de Yeshua y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Yeshua preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? ¿Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero? Y Yeshua le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Y aquí vemos cómo pues la lepra tiene sanación. Y luego si se lo pides al mismísimo Creador, pues por supuesto, y si es su voluntad, pues él sana. Sanó al leproso, al solitario, sanó a los 10 leprosos, aunque uno de ellos solamente regresó para darle gracias a Yeshua por lo que hizo. ¿Qué fue de los otros 9? Ahí sí la escritura ya no dice qué pasó con ellos. ¿Habrá sido cosa del Creador? Si acaso les aplicó algún tipo de tribulación, o sea, que les haya regresado la lepra, no sé. Eso es la especulación, pero posiblemente el Creador haya actuado en consecuencia por su falta de gratitud. Y vemos como antes sanó a Naamán, sanó a Miriam, pero también vemos cómo la lepra surge por pecar. Pasó con Miriam, pasó con Giesi, el siervo de Eliseo, y les cae a los arrogantes, que era como lo que citaba a través del profeta Isaías. Y todo esto les digo, viene del corazón malvado del ser humano. Porque esto que dice Yeshua, de que del corazón, es de lo que viene del corazón lo que contamina al ser humano, es una referencia a lo que dice otro gran profeta, Jeremías, Irmiñau. ¿Qué dice Jeremías en el capítulo 17? Del versículo 9 y 10, para ser muy exactos. Dice así en la escritura, Jeremías 17, versículos 9 y 10. El corazón es engañoso, está por encima de todas las cosas y es sumamente débil. ¿Quién podrá conocerlo? Yo, el Eterno, busco el corazón y pruebo los íntimos pensamientos para dar a cada hombre conforme a sus caminos, de acuerdo con el fruto de sus acciones. Esto dice la escritura en versión hebrea. Pero ¿qué dice en otras versiones? Por ejemplo, en la Biblia católica. Vámonos igual ahí a Jeremías 17. Capítulo... Sí, Jeremías 17, versículo 9 y 10. Incluso tiene palabras más fuertes. Jeremías 17, versículos 9 y 10. El corazón es lo más complejo y es perverso. ¿Quién puede conocerlo? Yo, Yahweh, yo escudriño el corazón y sondeo las entrañas. Yo doy a cada cual según su conducta y según el fruto de sus obras. Aquí se refleja justamente lo que es tener un corazón corrompido, un corazón sucio, malvado, que ya es malvado de nacimiento.
Eso viene en el Salmo 51, lo decía el rey David, ya desde sus días. En el Salmo 51 y concretamente en los versículos 7 y 8. Vamos allá. Salmo 51. Y esto y cuando escribió este salmo David venía de un contexto en el que acababa de pecar, cayó en adulterio con la chica Betsabé, bueno, con la mujer Betsabé, que era casada. Mandó a su marido, al marido de Betsabé, al frente de la guerra para que muriera y así ya quedarse con ella. O sea, pecó el rey David de adulterio y pues le cayó tribulación por pecador. Se arrepintió y escribió este salmo. Y en el Salmo 51 el rey David dice así en los versículos 7 y 8. He aquí que fui formado en iniquidad y en pecado. En el pecado fui concebido. He aquí que deseas la verdad en lo íntimo. Haz pues que yo conozca la sabiduría en lo íntimo de mi corazón. Límpiame con hisopo y seré purificado, dice el rey David a Dios, reconociendo que su maldad viene desde el nacimiento. Y no solamente para David, para todos los humanos, todos. O sea, cuando alguien dice, no, es que los niños son puros de nacimiento, no es cierto. No son puros. No lo son. Aquí lo dice la palabra de Dios. Desde el nacimiento ya un ser humano es malvado. Aunque no lo crean, pero el mismo creador así lo dice. Somos ya impíos, inicuos desde el nacimiento. Triste y lamentablemente así es. Y esto es por legado de la caída de Adán y Eva. Desde ese momento el corazón humano se manchó. Y es pecador desde la cuna. Lamentablemente. Ahora, sí, es pecador. Aún, sí, un bebé es pecador. Aún sin haber hecho nada, sin haber dicho nada. Pero pues ya, ahí trae el gen del pecado. Lo trae. Que ya luego algún estímulo externo provoque que haga ya algo en concreto pecaminoso, ahí es otro nivel. Pero en sí, los bebés también ya traen pecado y son malvados. Sí. Digo, no estoy queriendo insinuar que sea algo así como en las películas esas de terror, ¿de qué? Del bebé de Rosemary, que es nace un hijo del diablo y ya se vuelve como monstruo. Digo, no, tampoco. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que desde el corazón mismo de un bebito recién nacido ya hay pecado. Ya hay pecado ahí. Y pues es propenso por estímulo externo a que de repente ese corazón malvado ya empiece a actuar, ahora sí, a producir malas obras, ya sea justamente así, con acciones o con palabras, y por supuesto con pensamientos y sentimientos. Por eso que también dice la escritura en Proverbios capítulo 4, acerca de tener vigilancia del corazón. Vámonos a Proverbios. Libro de Proverbios. El libro hebrea va después de Salmos. En otras versiones va antes. Proverbios capítulo 4, versículos del 23 al 27. Dice así la escritura: por encima de todo lo que cuidas, guarda tu corazón, porque de él manan las instancias de la vida. Aparta de ti una boca engañosa y los labios perversos. Aléjalos de ti. Miren tus ojos de frente y que tus párpados te dirijan a lo que hay delante. Endereza la senda de tus pies y que sean firmes todos tus caminos. No dobles a la derecha ni a la izquierda.
saca tu piel del mal, pero enfocado al principio con guarda tu corazón, cuida tu corazón. Porque como comenté antes, porque así lo dice la palabra del Creador, el corazón humano de nacimiento ya es malvado, ya es pecador. Y pues si encima recibe el estímulo externo de la maldad, pues todavía se estimula más para ser más malo. Y si hace más maldades, así es como se contamina el ser humano. Se endurece el corazón, se hace necio, se hace orgulloso, se hace más pecador de lo que ya era. Y pues se aleja todavía más de Dios y se enfila al infierno, a la condenación eterna en el lago de fuego, a donde van a caer todos los que Dios ya decretó. Van a ser ahí condenados por sus iniquidades. Nada más para recordar justamente quiénes van a caer en el infierno. Y en primer lugar, y esto dice en Apocalipsis 21 concretamente. Apocalipsis 21, Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 8. Donde dice Dios, vía el apóstol Juan, Johanán: pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Uy. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Por eso hay que cuidar el corazón, para que en su maldad sea contenida y no se caiga en estos niveles de estos que van a ser en primer lugar condenados al infierno, al lago de fuego, y que si ya se cayó en ello, pues que haya arrepentimiento del pecado y venga la búsqueda del Creador, a buscar al Creador, a buscar a Cristo, darle su fe a Él, fe al Altísimo, y que venga redención, que venga la redención. Porque algo muy grave, y ese es el terrible riesgo que se corre, de no hacer nada al respecto sobre el tema del corazón y los pensamientos, es que de por sí el corazón es pecador. Encima recibe estímulo externo para que se haga más pecador, más necio. El corazón se endurece más y más y más, y va a llegar un punto en el que puede caer en el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ya dijo Dios ya Yeshua, que la blasfemia contra el Espíritu Santo, ese pecado, ese sí, no se perdona. Máxime si se hace de manera ya totalmente consciente, porque eso indica un corazón totalmente endurecido, completamente podrido y pero muy propenso a estar obrando maldades, ya sea de manera física o de palabra o de pensamiento, en casi todo momento. Y si encima te atreves a decir cosas contra el Santo Espíritu, como decir que Dios no existe, que Cristo no existe, no existió, o decir que las obras que hizo Dios, que hizo Cristo, fueron cosa de demonios, como le dijeron los fariseos, que le dijeron a Cristo: no, es que refiriéndose a Yeshua, le ayuda a Belcebú, o sea, un demonio. Está insinuando que pues
La fuente de poder de Cristo venía de los demonios. Eso decían algunos fariseos. Y por eso es que Yeshua dijo eso, de que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque además es una total rebeldía contra Dios y además rebeldía consciente. Y esa sí ya no se perdona y pues ni modo. Al lago de fuego y te vas a consumir ahí y aunque estás clamando por perdón, pero ya va a ser demasiado tarde. Va a ser demasiado tarde. Por eso es que es el aviso y es el llamado al arrepentimiento del pecado, a regresar a Dios Altísimo, allá cuidar el corazón, a pedir por limpieza y por pureza, porque ciertamente todos somos pecadores, tal y como dijo Rabí Shaul Paulus, el apóstol Pablo, pues, como dijo en Romanos capítulo 3, desde el versículo 9 hasta el 20, que habla de justamente eso, de que todos somos pecadores. Dice así el apóstol Pablo. Ahora bien, desde el versículo 9 hasta el 20, capítulo 3, desde el 9. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. A ver, lo reitero una vez más este último punto. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y es que el ser humano no tiene remedio. Bueno, sí tiene. El remedio se llama Yeshua, que es mismo Dios Altísimo, encarnado. Esa es nuestra solución, es nuestra esperanza. ¿Y cómo se sana y se salva? Uno, justamente, se salva uno por creer en Yeshua, creer en Cristo, en Dios Altísimo hecho hombre. Pero es un proceso bien interesante, porque aquí nos lleva de nuevo a la Torá, a un concepto llamado el Shema, que esto viene, como les comentaba, en el Pentateuco, en el quinto libro, en el último libro de la Torá del Pentateuco, que es Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, a partir del versículo 4, que para los judíos es el más sagrado, el versículo más sagrado de toda la escritura.
Dice así en Deuteronomio 6, Deuteronomio 6, versículo 4, a partir de ahí, 4 y 5. Escucha, oh Israel, el Eterno nuestro Dios es uno. Amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Que en hebreo se pronuncia Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Que se le ha traducido así el Shema como escucha. Pero resulta que en el hebreo antiguo y en el actual, Shema no solamente significa escuchar, son dos acciones en una. Es escuchar y es obedecer. ¿Sí? Escuchas y obedeces. Dice, ¿pero cómo? ¿Cómo que escuchar y obedecer? Sí, se escucha y obedece. El ejemplo está en Génesis con Noé y con Abraham. En el caso de Noé, Dios le dijo que va a mandar un diluvio para limpiar el mundo de toda la maldad, pero a Noé lo salvará, pero siempre y cuando siga sus indicaciones, que es construir un barco, meter ahí a parejas de animales, llevar a su familia y si hay alguna oportunidad, que pueda salvar a alguien más. Bueno, al final Noé resulta que no se puso a pensar si Dios iba realmente a hacer eso, de mandar un diluvio, una inundación, a azotar a la tierra. Simplemente nada más terminó a Dios de explicarle todo y de incluso darle las indicaciones de cómo construir el arca, el barco. Apenas terminó Dios de darle sus instrucciones y Noé se puso a trabajar. No se puso a meditar si va a ocurrir, si no va a ocurrir. Se puso a obrar en el arca, se echó unos 100 años construyendo ese barco. Llevó a los animales, llevó a su familia. Se comenta que trató de convencer a otras personas de entrar en el arca para salvarse y que pues a Noé lo tacharon de loco y luego llegó el diluvio y bueno. Ahí se murieron los impíos, también los gigantes, los nefilim. Y nada más se salvaron los animales y la familia de Noé. Y Noé, por supuesto. Y con Abraham, el patriarca Abraham, pasó algo muy parecido. Cuando Dios le dijo, vete de tu tierra, vete de tu parentela, y vete a la tierra que yo te daré, porque te haré padre de muchas naciones. O cuando le pidió que sacrificara a su hijo Isaac en un holocausto. Bueno, apenas terminó de hablar Dios, Abraham no se puso a meditar si lo que le dijo el Creador era verdad, si se iba a cumplir, no se iba a cumplir. No, apenas terminó de decir Dios sus promesas, y Abraham se puso a trabajar. Se puso a hacer lo que le indicó el Altísimo. Tomó sus cosas, su familia, o sea, en este caso su esposa, sus criados, y se fue de la casa de su padre. Dejó su tierra, se alejó de su parentela, llegó a la tierra de Canaán, le creyó a Dios, porque tuvo a Isaac, antes tuvo a Ismael, aunque Ismael con la esclava egipcia de su esposa Sara, y además tuvo otros tantos hijos más. En total Abraham tuvo 8 hijos. Tuvo 8 hijos Abraham. Además, o sea, en total. Pero el principal
fue Isaac, porque es el hijo de la promesa. Porque le creyó a Dios. Y luego cuando ofreció en sacrificio a Isaac, no lo dudó Abraham, se levantó, la escritura dice que se levantó temprano, tomó sus cosas, llevó a Isaac, llevó a sus criados, los llevó al monte Moriah, bueno, concretamente a Isaac al monte Moriah, lo amarró en el altar y ya cuando le iba a pasar el cuchillo, que fue cuando el ángel del creador llegó y lo detuvo y le dijo, espera Abraham, ya no hagas daño al muchacho, ya vio Dios que le temes, eres fiel. Y pues Dios dice que te va a hacer muy bendecido y tú vas a bendecir a muchas naciones. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que tanto Abraham como Noé aplicaron el Shema. El Shema que dice en Deuteronomio de escucha, oh Israel. Que es escucha y obedece, oh Israel. Eso es lo que viene desde la raíz hebrea, el Shema. Y dice la escritura, en el Nuevo Testamento, lo explica el apóstol Pablo, y también lo explica Santiago, el hermano del Señor Yeshua, no el apóstol Santiago, su hermano de Cristo, Santiago, explica todo esto. Vamos a Santiago, capítulo 2, versículos 21 al 24, dice Santiago, justamente citando el tema del ejemplo de Abraham, dice Santiago 2, a partir del versículo 21. ¿Y no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Aunque aquí lo que sucedió fue que Abraham aplicó el Shema. Y es lo que explica Santiago, que también era un hebreo, un judío. Y bien que lo tenía muy en claro lo que es el Shema, lo que significa el Shema, que es escucha y obedece. El Shema no está completo si solo escuchas pero no obedeces. Que eso fue lo que hicieron Abraham y Noé. Escucharon y obedecieron. Y porque le creyeron a Dios, se hicieron salvos y justos. ¿Qué es lo que nos dice Rabbi Shaul, Pablo, en Efesios? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 10, que dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Yeshua, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Pues que la salvación, la redención se obtiene no por mérito propio, sino simplemente por creer en el único Dios verdadero, por creer en su versión encarnada que es Cristo, que es Yeshua, y por creerle a Dios, escuchar y obedecer, se hace uno salvo. La salvación es por recibir la gracia del Creador. La gracia es el regalo al culpable, al pecador y que no debería tener perdón, pero Dios es tan bueno
bueno, cuando se encarnó como humano en la forma de Yeshua, se convirtió al día de hoy en el único ser humano de toda la historia que de verdad ha sido bueno, en el único justo de toda la historia. El único bueno, el único justo, el único humano bueno y justo que ha existido ha sido Yeshua HaMashiach, o sea, Jesucristo. Es el único y no ha habido nadie más. Han intentado algunos acercarse, pero pues nada, no le llegan ni a los talones. Pero bueno, eso es por la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y entonces aquí lo que sucede es que la salvación llega por creer en Dios. Y la creencia en Dios viene de la mano con el escuchar y obedecer. Nos regresamos al caso de Naamán o de Miriam o de los leprosos que sanó Cristo. ¿Qué pasó con Naamán, el capitán asirio, que fue a buscar al profeta Eliseo? Le dijo Eliseo: te curarás de lepra si te bañas 7 veces en el Jordán. Lo hizo a regañadientes. Que algunos dicen, no tenía fe, pero le hizo caso a Eliseo, le hizo caso a Dios. Sin embargo, es muy probable que Naamán haya tenido una pizquita de fe, una muy pequeñita pizca de fe, para que le haya hecho caso a Eliseo, le haya hecho caso a Dios. Y Dios, por supuesto, que es un caballero y no puede pecar, no puede mentir. Es imposible que el creador peque, aunque algunos insinúen, no, seguramente Cristo de niño hizo travesuras. Al decir que Cristo de niño te hizo travesuras es insinuar que hizo pecado. No, eso es herejía. No. Dios no peca. Que algunos dirán, pero ¿cómo es que permite el mal del mundo? Tú lo has dicho, permitir, pero no viene de él. ¿Que por qué lo permite? ¿Que por qué permite el mal del mundo? Tiene él sus razones. El creador tiene sus razones, pero él es santo, bueno y justo, y es soberano. Si existe el mal en el mundo, es en primera parte por culpa del ser humano, por permitir que sus dos, sus dos patriarcas primordiales, que fueron Adán y Eva, bueno, Adán no era el patriarca, era más el patriarca él, se contaminaran por escuchar al diablo en forma de serpiente y pecaran contra Dios. Ahí vino la caída, ahí vino el desastre, ahí empezó todo el mal. Ya bueno, antes ya había el propio diablo, Lucifer, que era un querubín, había caído en arrogancia, en pecado, y bueno, ahí se corrompió. Pero bueno, esa ya es otra historia y que además es un misterio de esos que no sabemos responder, no hay respuesta alguna, y que quizá, si es la voluntad del Señor Eterno, nos lo revele cuando demos el salto a la eternidad y estemos frente a Él cara a cara. Una vez que hayamos fallecido en esta tierra, en este mundo terrenal. Pero bueno, entonces, así es como sucede. La salvación es por fe en el único Dios altísimo, único y verdadero Dios, que Él nunca miente, no falta a sus promesas. Que algunos luego lo acusan de que es que Dios ya me abandonó, es que Dios ya me traicionó. No, no es cierto. Tú traicionaste a Dios. Y eso ha sido una y otra vez a lo largo de los siglos y a lo largo de los milenios. Es el ser humano el que traicionó a Dios, no al revés. Y sin embargo, y con todo y que Dios ha tenido que aplicar justicia contra los pecadores y con mano fuerte,
Si no, pregúntenle a los hebreos, a los judíos. Y no estoy diciendo que se merecen todo tipo de mal. Permíteme un momento. Un comercial por aquí. Ya me está avisando que esto ya se va a acabar. Ya estoy de regreso. Perdón. Ya me está avisando que pues, se va a acabar el live. Pero bueno, quién sabe por qué dice que inactividad. Sí, aquí estoy. Pero bueno, espero que se haya escuchado bien. Si no, pues nada más para dar digamos que un resumen de todo lo que sepa, de todo lo que se ha dicho en este live. Pues todo viene por la lepra del corazón. La lepra del corazón indica que pues un corazón contamina al ser humano, lo contamina por su maldad ya inherente que viene a raíz del pecado de Adán y Eva, y por lo que uno dice de mala forma va contaminando su casa, sus propiedades, al propio cuerpo humano, hasta que le surge la lepra. Y eso es por pecador. Pero hay salvación, hay solución. Y esa solución se llama Yeshua, Cristo, que es Dios mismo hecho hombre. Y al depositar la fe en el Creador que siempre cumple sus promesas, siempre también cumple sus amenazas cuando se trata de ejercer justicia, porque no hay nadie más justo que Él, nadie. Pues vemos que Dios, si retira un favor, no es porque lo traicionara o porque le hubiera mentido, es porque el ser humano simplemente no cumplió con su parte. Y si una parte no cumple, pues la otra ya tampoco va a cumplir. Así de simple. Pero el traidor es el ser humano. El traidor, el mentiroso, el pecador es el ser humano. No es Dios. Dios nada más se aleja cuando a Él lo traicionan. Que es distinto. Que luego permite el mal del mundo, tiene sus razones Dios. Él es soberano. Tiene sus motivos por el cual permitir el mal. Mas Él no lo causa. Lo permite. Tiene sus motivos para permitirlo, pero no lo causa. Tan fácil como eso. Que algunos dicen, pero es que me hizo el mal. No te hizo mal. Lo único que hizo fue que tú pecaste y pues el pecado trae consecuencias. Y la consecuencia es que pues va a haber un castigo, una tribulación. Que tú llames al castigo tribulación. ¿Me hizo maldad? No. Eso es cosa tuya, pero eso no es maldad. Eso es nada más aplicación de justicia. No es maldad. No lo es. No es maldad. Aunque tú digas que sí es maldad, pero no. No lo es. Y entonces, ¿qué pasa? Pues justamente por la maldad del corazón se corrompe el resto del cuerpo, se vienen las enfermedades, vienen incluso secuelas en propiedades, en las casas, en la ropa. Y pero hay solución, y es volver a Dios, arrepentirse de los pecados, a declarar a Cristo, Yeshua, como tu Señor y suficiente Salvador, para que te limpie de los pecados, nos limpie de los pecados, y así seamos justificados, seamos redimidos y podamos cruzar la escalera que lleva al cielo y poder estar en la morada de Dios Altísimo, en el reino de los cielos, porque solamente se puede acceder a Él por creer en Él, por confiar en Él, y no hay nadie más confiable en todo el mundo, en todo el universo, que el mismo Creador. Nadie. Entonces, escucha a Dios, confía en Él
obra de acuerdo a lo que Él te dice y serás salvo. Que a veces en el tema del Shema, aquí no hay, no es tanto de hacer una obra, de construir algo, de querer darle algo a alguien. Simplemente con creer y ya se hace salvo uno. Si le crees a Dios, te hace salvo. Así de fácil. Y te da su gracia, que es el regalo al culpable, al pecador. Y así uno se salva. Así de fácil. Así es. Y bueno, llegamos al final ahora sí de este live de TikTok, que ahora sí me excedí. Sí fue mucho tiempo el que se le dedicó a este espacio, solamente para hablar de este tema tan interesante, tan apasionante. Nada más recuerden esto: el corazón es malo de nacimiento. Sí, el corazón es malvado de nacimiento, por tema del legado de Adán y Eva. Es malo de nacimiento, por estímulo externo se desata su maldad y empieza uno a obrar de manera mala, concretamente con la boca, y empieza a decir cosas malas sobre otras personas, hasta contra el mismo Dios. Y eso ya es lepra, ya está provocando lepra. Lepra espiritual que luego se vuelve lepra física. Y uno se va pudriendo y pudriendo y pudriendo hasta que llega a hacerse tan necio que cae en el pecado imperdonable y ofende tanto a Dios que pues ya llega la ofensa al Espíritu Santo y pues no, ya no hay salvación. Y te vas al infierno sí o sí. Te vas al lago de fuego con tu papi el diablo. Con sí o sí. Y espero que tú no seas un hijo del diablo. Así lo espero de corazón, que no seas un hijo del diablo. Porque hay tantos hijos del diablo en el mundo. Tristemente, pero bueno. Para ello ya hay un lugar reservado en el infierno, en el lago que arde con fuego y azufre. Pero los que aún hay salvación, vuelvan a Dios, escuchen a Dios. Arrepiéntanse de los pecados, hagan de Cristo Yeshua su Señor y Salvador. Escúchenlo, ténganle fe, para que entonces reciban su gracia, sean limpiados, redimidos, justificados y entonces puedan entrar a la gloria del Señor eterno, en su reino, en los cielos, en el Hashamaim. Y que puedan estar toda la eternidad en esos verdes pastos, como dice el Salmo 23. Y así las cosas. Y llegamos al final ahora sí de este TikTok Live. Algo larguito, pero bueno. Había que hacer el esfuerzo. Bueno, esperamos seguir haciendo más lives por aquí. Todo sea para honra y gloria del creador de todos los universos, de todos los mundos. Y oh Señor eterno, gracias por este momento. Gracias por llenarnos con sabiduría de tus palabras, de tus sabias palabras en tu Torah, tu Tanaj, tu Brit Hadashah, o sea, Pentateuco, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y que nos guíes a todos y nos des sabiduría, discernimiento, paz espiritual, paz mental. En Cristo Yeshua, nos guíes y nos bendigas y nos guardes. En nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Shalom, shalom. Y gracias a todos los que me han seguido por aquí, a los que me seguirán después. Y gracias. Que tengan un lindo y bendecido día. Adiós, Dios los bendiga a todos. Saludos.